Muy bien. Y de esta manera inhalamos profundo porque vamos a buscar en este momento esa conexión, esa paz, esa serenidad, porque hay días de días, ¿no? Y entonces necesitamos todos en algún momento bajar esa presión, porque a veces pareciera eso, una olla a presión lo que estamos experimentando. Queridos amigos, en nombre de la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral, AYAM, como también de Aldea Global, y de la página de nuestra querida terapeuta Katy Pérez Birchal, estamos llegando a ustedes. Infinite Light Sanctuary, ¿no? Y sanadora ancestral. Estamos saludándolos. Vamos a pasar un rato agradable hasta ahora. Y pareciera que sí, el jueves, que se acerca más al fin, ya al fin de semana, pues pareciera que ya las cosas quisiéramos que bajaran un poquito. Bueno, hay una especie de eco por ahí, querida Katy, ¿no? Bueno, a ver si le bajas un poquito a tu receptor. Lo que nos pasa siempre. Pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo así. Entonces, en tu práctica, bienvenida Katy, en tu práctica de Gracias, Reiki, de bien, fuego sagrado, pues te encuentras mucho con esto, ¿no? Con gente que está capturada por el miedo, que está experimentando, pues que el miedo domina, controla la vida y no es para menos. Te contaba que hoy estaba en un evento al que voy a ir, requieren que tenga esta prueba del PCR y me fui sin cita ni nada, me fui a ver si podía sacarlo y había un montón de gente ahí agolpada, ¿no? Y veía la tensión. No solamente se ve, se siente la tensión, ¿no? La gente muy estresada porque te hacen unas preguntas allí y todo que si tienen síntomas y todo aquello. Y yo todo era no, porque no tengo ningún síntoma, no siento, me siento perfectamente. Pero necesito el documento. Y, y veía gente en todos los estados de ánimo con mucha tensión, incluso discutiendo unos con otros, y veo que esto como que se replica en distintos ambientes. Veo mucho de eso. El miedo impera en todo el territorio. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, del miedo y cómo puede hacernos tomar decisiones equivocadas exacto, y, y a llevarnos a lugares que no queremos. Bienvenida. exacto. Gracias, Quique, gracias por tu invitación nuevamente. Gracias a todos por estar acá, los que nos escuchan. Sí, Quique, el miedo, sobre todo el colectivo, ¿no? Que fue el que experimentaste hoy, el miedo nos paraliza, ¿ok? El miedo es la ignorancia, ¿ok? Sobre algo o alguien, es aquello que no conocemos. Entonces, por lo tanto, nos paraliza. El miedo nos lleva a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es más que la proyección a un futuro, al futuro de un problema que ni siquiera, que suponemos que va a salir mal algo y ni siquiera a lo mejor llega, ¿no? Porque el 90% de lo que tú temes no llega. Cuando te vas al futuro catastrófico, a un futuro que es incierto, porque eso es un asunto de Dios nada más, ¿no? El futuro. Entonces el miedo nos paraliza, el miedo bloquea nuestro primer chakra, el chakra raíz, y al bloquear el primer chakra, al ese chakra estar bloqueado, pues nos bloquea, imagínate, nos bloquea todo lo que es nuestra sanación, nos bloquea la abundancia, nos bloquea la creatividad, si estamos permanentemente en ese estado de corre o pelea, ¿no? Que es el fight or flight. Entonces, la ansiedad, el miedo que se desarrolla en ansiedad, ¿verdad? Muchas veces es impotencia que sentimos. Eh, También cuando esta ansiedad se vuelve crónica en el tiempo, se puede sufrir de depresión, ¿ok? Sobre todo en estos tiempos, que como sabemos todos, pues está todo el mundo, está el colectivo, está que lo que falta es como que si prendieras un cerillo, ¿no? Como para que explotara. Entonces, la idea es aprender a calmarnos,
La idea es aprender a regular nuestra respiración. La idea es, por ejemplo, tenemos herramientas maravillosas como lo es el Reiki del fuego sagrado, que es una técnica precisamente para calmar el estrés, para relajarnos, ¿ok? Aprender entonces este tipo de técnicas que están a nuestra mano, están a nuestra disposición, sobre todo ahorita con tanta información y precisamente porque estamos más tiempo en casa ahora, lo puedes tener a la mano, puedes averiguarlo. Hay muchos canales de YouTube, hay muchos buenos profesores que te pueden enseñar a respirar, porque no sabemos respirar, ¿ok? No nos enseñan a respirar, respiramos al revés. Normalmente cuando uno inhala, uno debería sacar el estómago y no meterlo, que es como nos enseñan o como aprendimos, ¿ok? Entonces ese es uno de los grandes problemas también, que no sabemos respirar. Respiramos súper rápido, ¿sí? La idea es que respiremos por lo menos 6 veces nada más los primeros 10 segundos, normalmente son 16 veces. Entonces la idea es aprender a respirar conscientemente, calmarte, ¿sí? Y todo eso lo tienes a la punta de o sea, lo tienes aquí, la respiración es lo único que nos pertenece, ¿sí? Es lo único que tenemos, es nuestro ser, es todo, la respiración es la vida. Prácticamente es Entonces, sobre lo único que tenemos control. es es lo único de lo que tenemos control. Y con la respiración tú puedes graduarte, regular todas tus funciones, regulas tu sistema nervioso central, regulas tu sistema nervioso periférico, regulas todo. Regulas el hambre, puedes regular todo con diferentes tipos de respiraciones que hay, ¿no? Hay muchísimas técnicas de respiración, ¿no? Las que a mí, por ejemplo, me han funcionado ahora que estoy practicando el yoga son las respiraciones, por ejemplo, la 4-6, que inhalas 4 veces, inhalas contando 4 y luego exhalas en 6 veces, despacio. La idea es respirar, inhalar y exhalar despacio, ¿sí? Al hacer tú esto, tú estás masajeando el nervio vago también, ¿okay? Que es un nervio que regula todas nuestras funciones, un nervio que está desde el centro del cerebro y llega hasta nuestro intestino y va pasando por todos los órganos, y este nervio vago es súper importante porque es el que regula prácticamente todas nuestras funciones. Entonces, cuando tú respiras lento, tú lo masajeas también cuando hacemos los mantras, por ejemplo, con los sonidos que se hacen, los sonidos guturales, ¿no? Que se hacen con la garganta, y las respiraciones que se hacen con la garganta. Esto masajea el nervio vago y por lo tanto puedes regular tu hambre, puedes regular todo lo que es el estrés, todo eso, o sea, lo tenemos a la mano. Entonces eso es lo importante, ¿no? Saber que tienes todo esto a la mano, no tienes que ir necesariamente a un terapista, no tienes necesariamente que ir a pagar, ¿ok? Si lo sabes hacer, ¿ok? Claro que sí, es bueno invertir en unos profesores, en alguien que te enseñe y luego tú mismo lo puedes hacer. Es la idea aquí, ¿no? De dar técnicas y herramientas para el diario, ¿sí? Porque vivimos esencialmente asustados, ¿ok? La población vive Exacto. asustada. Si Entonces por la idea es ejemplo, pasar del miedo a la confianza. si nosotros nos pudiéramos ver lo que es lo que son las emociones, lo que es la manera como nuestro campo electromagnético funciona, estaríamos más conscientes de cuando estamos en miedo y cuando estamos vibrando lo que llamamos vibrando alto, cuando estamos en frecuencias más altas. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí, este es un poco una gráfica de un campo electromagnético, ¿no? Entonces cuando estamos en miedo, pues estaríamos en el círculo, el óvalo más pequeño, estaríamos todo el tiempo allí, ¿no? Donde nuestro campo áurico es supremamente corto y cuando estamos en conexión, cuando estamos más, digamos, relajados, estamos en un estado superior de paz, un poco más serenos, pues estamos ampliando ese campo. Eh, Se ve algo como esto. Y también me acordaba de un gran autor y gran terapeuta que era David Hawkins, que es el que hablaba de la escala de las emociones y cómo cada emoción, aquí es un gráfico que hay de las emociones y cómo las emociones son medidas por frecuencias, ¿no? Y aquí estamos viendo pues lo que es las más bajas, hay una línea en la mitad. Me tomé un poco el atrevimiento, Katy, de hablar de esto, pero
Aquí vemos nosotros, Perfecto, es que esa tabla es sí, la mejor que hay, hasta ahora es la mejor que existe, es esa tabla, pues según mi maestra en exacto. este campo, que es súper buena, sí. Y allí Imagínate se ve que, que por ejemplo, ujú, la más baja es la pena, la el pena, shame, la la vergüenza, es vergüenza. la energía, sí señor, es la vibración más baja, imagínate. Esto, si uno quiere realmente, a ver, lo peor, y estas son frases de los mayores, ¿no? Que sea lo peor que le puede pasar a alguien realmente es esto, ¿no? La vergüenza, la humillación, el Exacto, abandono, es una de las cosas más exacto. terribles. Entonces, arriba le seguiría la culpa, guilt, Ujú, ¿no? Luego, en tercer lugar, estoy yendo de abajo para arriba, sí, como para que vayamos mejorando, ¿verdad, Katy? claro. Después está, de la culpa está la apatía, apatía, Sí, despair, esta falta de hopeless, ganas de hacer nada, ¿no? Cuando la gente está exacto. apática. Sí, Después tendríamos el grief, que sería el duelo, el dolor de una pérdida, el exacto. remordimiento, sentimiento de El dolor de la tragedia. pérdida y el Ujú, sufrimiento, porque un dolor, acuérdate que dolor y sufrimiento eso es otra cosa, que la gente se queda en el ujú, sufrimiento. El dolor es algo que es inevitable, se murió una persona claro, o te pasó algo muy terrible, ese es el dolor, el sufrimiento es lo que tú haces con esa, es la historia que tú te fabricas a partir de ese dolor, ¿no? Entonces mucha exacto, gente se queda en el sufrimiento, ¿sí? Y puede estar años en el sufrimiento. Y exacto. Y pudiéramos seguir acá, pues, subiendo, y ahí nos encontramos, ¿no? El miedo. sí, Ese miedo, ahí está, color verde, ansiedad y, bueno, frightening, bueno, estar asustado. exacto. Esta frecuencia pues está entre las más bajas y creo que aquí, en esta frecuencia, es donde está, yo diría, me atrevería a decir que pasa más del 60% de la población del mundo, está pasando por esta frecuencia, dominando sus vidas. En esa frecuencia está la gente y eso hace que se afecte no solamente la vida de la persona, sino su entorno, también Claro, el afecta a colectivo. su comunidad, el colectivo, Exacto. y se traspasa, va afectando capas, las ciudades, los países, el Claro. planeta. Dicen De que ahí hay la una... importancia, lo que Ujú, siempre hemos dicho acá, de ahí la importancia de cada uno ir hacia adentro y cada uno hacerse responsable de su sanación y de sí mismo. Porque al cambiar tú, cambia tu entorno. Así es como funciona, ¿no? Si estás en correcto. negativo, obviamente vas a cambiar en negativo, vas a tocar a las personas a tu alrededor de manera negativa. ¿Ok? Si Hay, estás en positivo. Entonces no es hay tan difícil, una, no es tan complicado, ¿eh? hay una también una teoría que habla de cómo el medio ambiente, digamos, el planeta, Claro, percibe las emociones del colectivo y también se forma una capa alrededor del planeta, también claro. reflejando toda esa emoción, que es lo que le llaman la noósfera. Entonces ahí Exacto. también. Ya para pasar Sí, rápido, porque ahora vamos a pasar a algo un poco mucho más amable, ¿no? Pero vemos cómo después le continúa, aquí habla de deseo, fíjate, interesante, nivel deseo. O sea que estás en un nivel de deseo, no estás vibrando muy alto. Dice que el craving, como ¿cómo es el antojo? Sería como, viene siendo que como el antojo es como el craving, ¿no? exacto. Estar El en antojo. disappointment, o sea, disappointing cuando estás desilusionado. Entonces ahí esa Ujú. frecuencia no es que nos ayude mucho. No, para nada. Interesante. Para Uno aprende nada. algo todos los días. O sea que estar en Claro, una claro. frecuencia de deseo tampoco es que nos ayude. No, porque Eh, cuando estás deseando algo es porque obviamente sientes que te falta algo, te sientes incompleto, es un vacío. ujú, Entonces, ¿no? De allí que sea una emoción baja, de baja frecuencia. ¿Sí? increíble, Es que por increíble. eso todo hay que trabajárselo, es impresionante. Cualquier cosita, lo más mínimo, lo tienes que trabajar, porque todo tiene que ver, todos somos un sistema. ¿Ok? Entonces así, lo mismo que todo lo que piensas, eso eres, en eso te conviertes. Lo que tú tienes en tu cabeza, lo que tú hablas, eso eres. Lo que comes, eso eres. Exacto. ¿Ok? Y dime si no hay, o sea, todas las industrias y todo el principio del mercadeo y la publicidad se basa en esto, en la emoción del deseo.
del deseo, mantener claro, a la gente pues claro, queriendo obtener algo. exactamente. Y cosas que no necesita. Ujú. Ajá. Y luego Sí, tenemos anger, ira, la ira. odio, Ujú, toda ujú. esta parte. Viene el orgullo, Sí, como el ser soberbio, toda esta parte, ¿no? exacto. Ujú. Y aquí hay una distinción, porque hay una que se llama courage, y entonces esto es como el valor, la valentía. Sí, David Hawkins exacto. hablaba mucho de esa emoción, porque si bien no es la más alta, pero cuando uno tiene valor, uno puede empezar a hacer el cambio. Y yo le Claro, decía eso, porque tienes por menos ejemplo, miedo. exacto. Yo le decía, por ejemplo, a mi hija que le tiene miedo a los insectos. Entonces yo le decía, ¿y qué le pasa mucho a las señoras? Yo lo veo mucho por las damas Claro. en mi vida que entre más miedo le tienen por ejemplo, si es a una cucaracha, ¿a quién le Vienen aparece todas la las cucaracha? cucarachas. ¿A quién le aparece Claro, la cucaracha? Exacto. claro. Y eso lo entendí yo La, hace poco. Ujú. Eso lo entendí yo hace poco. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste Sí. algún tipo de terapia al respecto? Bueno, a mí, por ejemplo, empecé a cambiar todo esto precisamente cuando entro en el mundo del Reiki, ¿ok? Ujú. Y cuando empiezo a tener contacto con la naturaleza, empiezo a hacer el grounding, empiezo a hacer, ¿sabes? Para el chakra raíz, que empiezo a ir a la naturaleza y todo te empieza a cambiar. Y me di cuenta en una de las clases que tuve, había que, si tenías una fobia o tenías algo, algún animal, alguna cuestión, probar, ¿no? Y lo hice con la cucaracha, porque mi mamá le tiene terror a la cucaracha y eso es aprendido, ¿no? Tú lo vas aprendiendo, todas esas cosas. Y seguramente ella por sus abuelas, su mamá, quién sabe, todo eso es de familia. Exacto. Todo eso viene así. Y mira que empecé a hacerlo y ahora yo no veo cucarachas y cuando las he visto que las veo muertas, yo las recojo, que antes yo salía corriendo si estuviera muerta. ¿Ok? Yo ahora yo las recojo y más bien, pobrecita, se murió, bueno, Les ajá. haces un funeral. No tanto, pero, ajá. Pero es Bueno, totalmente diferente a como yo lo veía antes, ¿me entiendes? sí. Totalmente diferente. Y precisamente por eso, igual con las moscas, con los mosquitos, más que todos con las moscas, decirles, o sea, hablarles telepáticamente, porque ellos son telepáticos. Fuera de mi campo, aquí no te necesito, aquí no es nada para ti, por Pues favor. eso es lo que yo le decía a mi hija, o sea, Sí, establece tu reino. exacto, A este lugar no vas a entrar, creas tu aura, o sea, expandes exacto, tu campo y dices, aquí no va a entrar. Y exacto. lo mismo lo puede uno hacer con su casa. Tu casa es Claro, tu templo, tú todo el tiempo exacto. estás irradiando, estás generando estas olas que estábamos viendo aquí antes, De energía, claro. estás ampliando tu campo, Exacto, lo vas expandiendo a través de claro. tu Tu campo respiración. toroidal. Exacto. Exacto, Entonces, si esto, volvemos a lo mismo, si esto lo enseñaran en los colegios, ¿cómo claro, cambiaría todo? Y seguimos claro. Si viendo, enseñáramos la respiración y todas estas técnicas, imagínate. sí, estamos viendo que el valor nos puede llevar a un cambio, a una transformación. Ya empezamos Exacto. entonces con el tema de las afirmaciones, Ujú. de que todo es posible, ¿no? Feasible, es posible. Ya vamos subiendo Exacto, de frecuencia, fíjate. Neutralidad, ya es estar en un estado de no hacer juicios. Aquí exacto. dice, confiar, sentir ya satisfacción, poder accesar la satisfacción. Y ya le siguen, bueno, para arriba, willingness es como voluntad, La optimismo, voluntad. esperanza. Fíjate Ujú. cómo va cambiando esto de lindo, ¿no? Le sigue Sí, ahí en púrpura aceptación, el perdón, exacto, la armonía. Sigue ya razón, estar ya como en entendimiento, claridad, entendimiento, exacto. encontrar sentido a las cosas. Y sigue para arriba, qué lindo cómo sube esto, ¿no? Sigue el amor, la Ujú. reverencia, lo benigno, le sigue, parece una lotería, ya para, o sea, irse llevando los premios mayores. Al amor le Sí, sigue la dicha, la serenidad, la sensación de completud,
creo que se dice, de De sentirse completo. completitud, ajá, sí. Exacto. Sigue la paz, la dicha, la perfección y más arriba la iluminación, lo inefable y lo que es, el gran yo soy. Entonces, estar Para allí allá es el vamos, para allá objetivo. vamos. Para allá vamos. Ajá, La ese es el escala objetivo. de las emociones, a quien le interese, el gran David David Hawkins, Hawkins, un sí. hombre maravilloso. Además tenía una mirada muy dulce. Aquí vamos a decir el, míralo, David R. Hawkins. Era Ujú. maravilloso ese hombre y nos dio entonces mucha luz sobre lo que es de estar en un lugar negativo, de Exacto. impotencia, de estar en incertidumbre, a estar en ese centro. Yo practico mucho Exacto. y soy un apóstol, soy un evangelista de la respiración buteico. Ok. Y, y la respiración buteico, bueno, muy difícil, digamos, en unos pocos minutos, pero básicamente es Sí. exhalar y quedarte allí sin inhalar Ok. eh, el mayor tiempo posible. Claro, es como la de Wim Hof, ¿no? Que también esa técnica es muy buena, que Como también... Wim Hof. Lo único que Wim Hof hace Ujú. mucho como respiración holotrópica, que es Ajá. como lo hace nuestra chila Sí, también, que es como en cadena. claro. Pero esta es parar y quedarte sin inhalar y sentir primero todas las reacciones del cuerpo, entre ellas se produce una ansiedad, se produce un hambre o una Claro. necesidad muy grande de oxígeno, pero cuando es controlado y tú sabes que estás trabajando con tu cuerpo, entonces no pasa nada, ¿no? Tienes que estar muy tranquilo, Claro, claro. ¿no? Tiene que ser con Estar alguien muy que te sereno dirija y alguien que lo sepa. y Exacto. trabajar con esas apneas que producen ese vacío de aire o de oxígeno. Y cuando vuelves a inhalar, sientes el paraíso, pues sientes el oasis y sientes cómo te relajas y sueltas Claro, y mucho. aparte activas tu DMT, ¿no? Activas tu tercer ojo y activas todas las hormonas y todo esto. Exactamente, Ujú. exactamente. No Ahí es cuando necesitas buscamos otra cosa, esas, no necesitamos cosas externas no para necesitamos nada, sino activarnos. que las plantas nos agilizan, son como hacks hacia todos estos estados, pero en realidad la famosa sustancia DMT que hablábamos en el otro programa, pues Ujú. está en el cuerpo humano, está en los pulmones. Todas estas cosas entonces nos llevan a comprender que, pues, que el cuerpo humano es una máquina perfecta y no Claro, necesita realmente de aditivos. En el exacto. Reiki, ¿cómo sientes tú? Bueno, lo mismo, la energía pránica, ¿no? De la energía del universo, pues Claro, pasa a exacto. través de la mano Exacto. y logra, Recordemos que el Reiki es una técnica japonesa, ¿ok? De reducción de estrés que promueve la sanación, ¿sí? Se practica a través del contacto o a distancia. Es una energía cálida y relajante que fluye por las manos de la persona que lo practica hacia el cliente, promoviendo así la relajación y liberando las tensiones que pueda tener el cliente o paciente, ¿ok? Entonces, el Reiki es una maravilla también para calmarte, para relajarte. Yo, por ejemplo, a mis clientes siempre primero los hago que hagan una respiración, primero mientras voy llamando los símbolos y mientras voy llamando la energía del Reiki. Entonces la persona se va relajando y ya allí es más fácil, ¿ok? Que la persona, porque la persona, aparte de que está relajada, está abierta a la sanación, ¿sí? Entonces, es más fácil, ¿verdad? Que la sanación llegue y que todo se cumpla, ¿no? Como debe ser. El Reiki es maravilloso para todo esto, para combatir el miedo y todo esto. y lo puedes Sí. hacer a distancia. Y es a distancia, sí, sí, sí. El Reiki es a distancia. Acuérdate que la energía no ve fronteras, ni ve separaciones, ni nada. La energía es. Entonces llega a todas partes, no importa dónde estés, ni en el estado que estés, porque puedes estar dormido, igualito te llega. Puedes estar en coma, igualito se hace, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy interesante. Y también algo muy importante, que, porque siempre también hay muchas personas que te dicen, bueno, pero yo tengo esta cosa, me siento mal, yo quiero que, ¿cuántas terapias hacen falta para que me quites esto?
Entonces, eso no es así. O sea, como terapista, ok, yo no te puedo garantizar un resultado, ya que el cliente es el que cambia y genera su propio resultado. Tú tienes que hacer el trabajo, ¿ok? Y recordemos también, hay algo muy cierto que escuché en estos días, que el trabajo es la meta, ¿ok? Hay que hacer el trabajo, no hay una meta, voy a llegar, no, el trabajo en sí es la meta, es lo que te va haciendo cambiar poco a poco todo y en realidad esa es la vida, lo que vas haciendo el día a día, porque lo único que tenemos es el aquí y el ahora, ¿ok? Recordemos que el futuro es incierto, el pasado ya pasó, ya se fue, no lo podemos cambiar la percepción del pasado, eso sí se puede cambiar, más el pasado en sí no. Entonces lo único que tienes es el presente, es el aquí y el ahora. Entonces trabajar en eso, trabajar en este momento, aquí y ahora. Esa es Ujú. ese es el gran objetivo, ¿no? También. Y Eh, acordémonos que relajándonos también es cuando viene la sanación, ¿no? Porque sin relajación no hay sanación. Entonces de ahí viene todo esto, ¿no? La relajación, la respiración, todo esto promueve la sanación en sí, ¿no? Entonces de allí la importancia de meditar también, estar en estado contemplativo, introspección, las diferentes técnicas de respiración, respiraciones conscientes, todas estas técnicas te ayudan a sanar, ¿ok? Y a y estar en luego tu centro. está lo que puedes hacer para evitar entrar allí, porque es muy fácil entrar en estas frecuencias, o sea, bajar de esto que estábamos hablando, estar acá es que sigue, ¿no? Bueno, tú puedes seguir trabajando en esto o puedes empezar a bajar, a descender. ¿Y cómo sucede? Cuando prendes un noticiero, cuando empiezas a Claro, escuchar, ¿no?, las claro. noticias. Cuando te vas de tu centro, cuando te empieza la ansiedad, cuando empiezas ya a irte a caer en ese colectivo, ¿ok? Cuando empiezas a sentir miedo, ¿ok? Entonces Exacto. ya eso es un detonante para tú decir, ok, calma, ¿qué pasa aquí? A ver qué es lo que pasa, qué es lo que me da miedo, ¿por qué? ¿No? Aún si crees que estás, digamos, en un lado de la historia donde tienes la razón y crees que tienes la razón, pues tampoco, porque si eso te está ocasionando el nivel de estrés Claro. que le está ocasionando al que está del otro lado, creo que nadie está ganando, Claro, claro, no, no, ¿no? no, no te puedes preocupar por el que está al lado, hay que preocuparnos, no importa de qué bando, de qué, eso es más separación, ¿no? Que es precisamente lo que está ocurriendo ahorita. Más y más separación, precisamente el miedo lo que hace es separarnos más. Entonces, ir hacia ti, meditar, estar tú en tu centro para precisamente no desviarte hacia esa separación, que es lo que Ujú. buscan con los noticieros, con toda la laraca que se hace, ¿no? A Sí. mí, vuelvo y te digo, me impactó muchísimo ver el estado de psicosis que vi hoy. Sí, ese es el nombre, sí. Psicosis. Vale. Y inmediatamente me fui, porque dije, yo no tengo por qué estar aquí en este momento. Entonces, si esto es algo que estamos viendo, muchos de nuestros queridos oyentes están en algún lugar donde tienen que pasar por este tipo de cosas, wow. Yo sé que a veces no hay opción porque de pronto vas en un colectivo, estás en un lugar donde no hay posibilidad de salir pronto. Bueno, conecta con tu centro, ¿no? Y y rodéate de todos estos, Sí, bueno, respira, seres respira. que están en ti Ujú. también, sino que no los has Exacto. llamado, pero evócalos, invócalos y tráelos a ti y rodéate de luz, de protección, crea tu propio campo, ¿no? Y ahí tienes que estar. Tienes que estar. Lamentablemente nos acordamos de ese estado muchas veces cuando nos sentimos amenazados o Claro. cuando... No, no es porque estás en medio, en un momento de paz y dices, ay, déjame conectarme con esto, ¿no? No, Porque de ahí viene, de ahí la práctica, ¿no? De ahí la importancia de la práctica, por eso, porque eso es un trabajo, de ahí decimos que es un trabajo 24/7. Sí, es un trabajo que tienes que hacerlo diario todo el tiempo, porque la mente es o sea,
La mente es un instrumento muy complejo, ¿ok? Hay que ir más allá de la mente, hay que ir a la conciencia. Entonces, porque sabemos que la mente nos va a jugar, ¿ok? La mente es el ego. Entonces, si ya sabemos esto, con todos estos conocimientos que ya muchos han adquirido, que hemos adquirido, entonces ve un poco más allá, ve a la conciencia, ve a tu centro, respira. Aprendemos también que cuando respiramos, mientras más lento respiramos, también vamos oxigenando más las células. Al las células oxigenarse más, ¿ok? Se regeneran más rápido. Entonces todo esto es un sistema, entonces tiene muchísimo que ver al regenerarse las células, pues eso te brinda salud. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir más descansado, no te dan dolores de cabeza, puedes dormir mejor. Hay un sinfín de rasgos positivos que te da la respiración, la meditación y todas estas técnicas que te estamos hablando hoy aquí. ¿Sí? Las escuelas ancestrales de yoga, como Kriya Yoga, hablan de o proponen o tienen la convicción, mejor, que Sí. el número de respiración, de inhalaciones y exhalaciones de un ser humano están contadas. Uh-huh. En el Shiva Kriya Yoga. Exacto. Entonces, Sí, te invitan a que administres mejor exacto. el número de inhalaciones que vas a tener en tu vida, porque están contadas. Sí, no, es súper interesante, claro, sí, así dicen ellos, sí. Cuando pones Y en recordemos que los perspectiva, yogis, bueno, los yogis son los arquitectos, la tecnología más impresionante nos que ha invitan a existido. no malgastar Exacto, esas respiraciones. Y cada inhalación hacerla lo más serenamente, con el mayor, ¿no?, lapso de tiempo posible para exacto, que lo más tenga... lento posible. Y Ujú. nosotros, cuando tú te pones a ver nosotros lo que te decía antes, los estudios que hay que dicen que uno respira 14, 16 veces en un corto periodo de tiempo y debería ser 6 veces en vez de 14. Entonces, imagínate cómo estamos por ahí, ¿no? Yo estaría Respirar. más pendiente de esa cuenta que de la cuenta bancaria. Allá escuchamos a mi hijo Exacto, viendo un partido de fútbol. Todos estamos hay cosas distintas. Pero exacto, recordemos eso, que esa cuenta hay que cuidarla más que cualquier otra. exacto. Exactamente, esa es prioritaria. Exacto. Pues querida Katy, como siempre un placer conversar contigo. Recordemos que estás, bueno, disponible para todo lo que son terapias de Reiki, fuego sagrado, como Sí. también de registros akáshicos, terapia de curación vibratoria. También haces, me parece que algo de tarot o de No, enseño péndulo. Reiki, enseño la Sí, maestría, el péndulo. Sí, sí, sí. Voy a sacar un consultas, taller de péndulo dentro de poco también. Sí, así que estén alertas. cualquier consulta contigo se puede hacer también, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, sobre todo para alcanzar estos estados de los que hablamos. Balanceo de Exacto. chakras, todo este tipo de cosas que son los que se desequilibran por estas emociones, como Exacto. estábamos viendo. Todo esto es importante siempre mantenerse alineado, en balance, y para ello una de las herramientas más efectivas pues es el Reiki. Y Sí. el Reiki que practicas, Reiki de fuego sagrado, como tú dices, el más reciente que hay, El o más el, reciente, sí, el ajá, más actualizado. Sí. más actualizado. Bueno, amigos, esto era. Esperamos que les haya servido algunas de los consejos, algunas de las pautas que hemos dado. Ante todo, manténganse conscientes Sí, que no hay separación entre ustedes y la fuente, que estamos siendo protegidos, cuidados y amados todo el exacto, tiempo. Los únicos que se alejan, los únicos que se desconectan somos nosotros. Pero tenemos que exacto. recordar que basta recordar para volver a estar allí. Así que A no conectar. temáis, aún en medio de las tempestades, aún en medio del caos, no temáis, que todo está en orden perfecto. Así que Exacto. les Gracias, Kiki. agradecemos una vez más por este encuentro Gracias. y bueno, nos veremos
el próximo jueves a esta hora con más. Gracias. Feliz noche.